trajinar en el cerro. Yo soy arribeño y medio bagual. Ando borrando camino, soy pumaladino que no han de encontrar. Buscan mi rastro los hombres y el monte me esconde, soy sombra nomás. Arreando un hato de ovejas, derrama mi quena y un viejo sentir, y en su quejido yacente se le hace a la gente que gime un crespí. Y si lo escucha mi chola, yo sé que ella llora por verme venir. Voy a llorar la vidala, le mingua la tierra y para acompañar. Caja pellejo de cabra, parida en la sabra de atrás. La flamante vicerrectora de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Sonia Pérez, se está enganchando en estos momentos también, así que es un gran apoyo desde la universidad, una gran alegría. Paula Soto, de Facultad de Medicina también. Está Nicole, que es una compañera de la UCI, está ahí, del Hospital Clínico. Saludos, Nico. Muy buenos días, participantes e invitados a este desayuno de sociocuidado o cuidado social latinoamericano en tiempos de pandemia, al que le hemos llamado enfermedad pública y salud mental. Ya su nombre probablemente está despertando inquietudes, preguntas y curiosidad. Es así como entonces el propósito de esta actividad conversatorio es generar espacios de reflexión sobre sociocuidados en diversos ámbitos: sanitario, social, climático, económico, etc., potenciando el rol de extensión y vinculación con el medio del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Agradecemos a nuestros invitados que nos acompañarán con sus reflexiones y a todos los participantes en este diálogo virtual, considerando el contexto en el que nos encontramos. Nuestros invitados son don Enrique Saforcada, doctor en Psicología de la Universidad de Belgrano y profesor consultor titular de Salud Pública y Salud Mental en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Carolina Orellana, representante de la Mesa Social de Quintero. Marcela Nieto, enfermera miembro del Consejo Consultivo del Hospital de Quintero. Carlos Huida, él es académico del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y es directora además del programa Reducción de Riesgos de Desastres. Y Ricardo Pérez es académico integrante del área de salud mental del Departamento de Enfermería, también de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Bueno, nosotros esperamos hacer un recorrido por temáticas que esperamos sean abordadas en conversatorios posteriores, como lo mental de la salud y cuidados en tiempos de crisis, cuidados y derechos de la naturaleza, sistemas de cuidado y desafíos para la academia, resiliencia comunitaria y participación en salud a partir de la crisis sanitaria,
biopoder, representatividad y discursos desde las profesiones de la salud, y no puede quedar de lado el cuidado y modelo educativo en la niñez y adolescencia. Esperamos entonces más adelante poder abordar también todas estas temáticas. Hoy día nos centraremos en la salud pública, en la enfermedad pública y la salud mental. Les queremos invitar que cuando estén, una vez que terminemos la presentación, ustedes mantengan apagado el micrófono y la cámara durante toda la presentación de nuestros invitados, y posteriormente poder abrir sus cámaras y sus micrófonos para poder participar y dialogar en este conversatorio. Vamos a invitar ahora a Carlos Guida, quien va a ser el moderador de esta actividad conversatorio. Adelante, Carlos. Bueno, muchas gracias, Flora. Espero que se escuche bien. Qué papel el de moderador. Pero bueno, la idea de este primer conversatorio es problematizar el concepto de salud mental, problematizar el concepto de salud pública y ver, como decía Neumann en 1847, que los problemas de salud no son un problema meramente de la naturaleza, sino fundamentalmente construidos a partir de las sociedades humanas, cuestiones que recoge Saforcada. Problematizar estas nociones del autocuidado permanente, que se vinculan también con una forma de que cada quien se tiene que arreglar de su manera, la culpabilización de los jóvenes, las formas que adquiere el Estado en zonas de sacrificio en cuanto a la omisión de políticas de Estado realmente, mucho más que las denominadas políticas públicas, el papel de la universidad y muchos otros aspectos que creo que tenemos invitados, invitadas que vienen trabajando hace décadas en estas temáticas, desde un pensamiento crítico, desde una mirada de la complejidad. Entonces, en este desayuno que pretendemos romper también algunas de las formas en que se trabaja, haciendo meramente presentaciones, vamos a dar participación paulatina a las personas que nos están acompañando, algunas a través del Facebook Live y otras a través de Zoom. Y le paso la palabra en primer término a Enrique Saforcada, porque de alguna manera ha empezado a trabajar este concepto de enfermedad pública hace aproximadamente una década, por lo menos que yo recuerde, y a cuestionar el paradigma de la salud mental. Enrique, tú ibas a compartir con nosotros una breve presentación, ¿sí? Así es. Vamos a empezar con definir rápidamente qué se entiende por enfermedad pública. Hemos acuñado esta definición, puede hacérsele modificaciones, enriqueciéndola, supongo. Esta definición dice: el concepto de enfermedad pública involucra a toda la morbilidad humana que los poderes del Estado podrían evitar, poniendo en juego los recursos económicos, tecnológicos, de conocimientos humanos, etcétera, de que disponen en el momento o periodo histórico de que se trate, pero que, no obstante, no impiden o se desentienden de hacerlo o protegen a quienes o quien la genera. No se puede hablar ya más, a mi juicio, de salud pública a secas, porque la enfermedad pública está presente siempre y en todos los países. Lo que ocurre es en qué proporción esa totalidad de enfermedad y salud públicas, en qué proporción se reparte la enfermedad y la salud. Hay sociedades en que el quantum de enfermedad pública es muy pequeño y hay sociedades, como en mi país, la Argentina, en que la enfermedad pública es enormemente grande y abarcativa, llegando, a mi juicio, en el caso de Argentina,
a ocupar no menos que 2/3 de la carga de mortalidad que soporta el país. Para aclarar un poquito más, solo agrego el concepto de dominio, que uso acá, dominios que configuran el contexto de la enfermedad pública, es un concepto que viene de la bibliotecología, sobre todo ahí se lo usa mucho, pero creo que es un concepto útil. Acá abajo hay una definición del diccionario de la Real Academia. Por dominio se entiende en la acepción quinta, ámbito real o imaginario de una actividad, y en la acepción sexta, orden determinado de ideas, materias o conocimientos, y en una siguiente acepción, la 11, denominación que identifica a un sitio en la red y que indica su pertenencia a una categoría determinada. Entonces, usando este concepto de dominio, en relación a la enfermedad pública, me parece que aparecen como muy importantes 3 dominios. El de la generación, todas las áreas de interacción social y ambiental que generan enfermedad, entendida como daño actual o diferido a la salud y al desarrollo humano normal, desde la gestación e incluida esta. Luego, el dominio de la fiscalización y penalización, el sistema de servicios de salud y su dotación facultativa, las universidades públicas y el Poder Judicial. Y el dominio de control, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Cuáles son las áreas donde se genera áreas de interacción social, donde se genera la enfermedad pública? Acá hemos encontrado, trabajando en esto, no quiere decir que esta lista agote todo, 14 grandes áreas. O sea, la propia área de salud. Hay que tener en cuenta que los sistemas de servicios de salud en países como Estados Unidos ya ocupan la tercera causa de muerte y de enfermedad y muerte en el país. La pobreza simple, estructural e indigencia, el rubro alimentos, bebida y tabaco, los ambientes habitacionales, servicios públicos, áreas de la administración pública que están implicados y que son responsables de generar enfermedad pública por no tener, por ejemplo, problemas en las villas miserias o callampas, no sé cómo le llaman ustedes en Chile, a las poblaciones de pobreza estructural, pero cuando obras públicas de la nación o del municipio no le acerca agua potable a esas villas, está generando o propendiendo a generar enfermedad pública. Bueno, acá está la lista, no vale la pena recorrerla toda en este momento, la pueden leer después. Más o menos ahí queda encuadrado el concepto de enfermedad pública. Y lo que es importante subrayar es en qué medida las universidades se implican en la investigación, el trabajo y la denuncia con respecto a la enfermedad pública. Por ejemplo, acá, empresas como Monsanto, que es una de las grandes responsables en la generación de enfermedad pública por múltiples vías, algunas de contaminación ambiental, etcétera, por problemas de manipulación genética de productos vegetales y demás, Monsanto difícilmente puede ser denunciada y penalizada porque tiene un enorme poder económico y además poderes fácticos importantes y políticos que evitan que sea. No obstante, en Argentina, la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Universidad de Córdoba, la Nacional de Córdoba, pero sobre todo la de Río Cuarto, son militantes activos en la denuncia de Monsanto. Monsanto es un caso paradigmático porque además hace ya unos años ha sido adquirida por el laboratorio, alemán
Bayer. O sea que ahora Bayer-Monsanto integran un solo conglomerado económico y fabril que es como una integración vertical empresaria, porque Monsanto enferma a la gente y Bayer propone remedios para curar la enfermedad que Monsanto genera, cosas por el estilo. O sea, hay una cuestión bastante diabólica en esto. Bueno, dejamos ahí planteado el tema. La contaminación, lo único que quería remarcar como cosa final frente a enfermedad pública, tener muy en cuenta en el caso de Chile, esto tiene un enorme significado y Carolina puede hablar con propiedad al respecto. La contaminación ambiental generada por actividades fabriles y otro tipo de actividades es una de las vías por las cuales se genera enfermedad pública, cuando el Estado no se ocupa como corresponde de evitar esa contaminación. Pasemos ahora al tema de la salud mental. La expresión salud mental, a pesar de haber sido y ser ahora profesor consulto de una cátedra que en todos los años que estuve al frente no logré convencer a la facultad para cambiarle el nombre. La cátedra se llama de Salud Pública y Salud Mental. La expresión salud mental es una expresión falaz. Se puede admitir para nombrar un sector de actividad hospitalaria, uno, así como habla del servicio de cardiología, del servicio de pediatría, puede hablar del servicio de salud mental. Pero como concepto general es un concepto falaz. No existe salud mental, porque si existe salud mental, entonces tenemos que existe también salud orgánica y salud social, porque la definición de la OMS que nadie ha discutido sobre qué es la salud, aunque ya es vieja esa definición, la OMS la mantiene vigente, la OPS también, y nadie la ha discutido, y las ampliaciones de esa definición conservan esa caracterización tan acertada que la OMS tomó de un sanitarista rumano y la acopló al estatuto de la OMS cuando fue creada, diciendo que salud es el completo, en eso estaba errado, diríamos relativo, estado de bienestar físico, mental y social. Por lo tanto, enfermedad es la alteración de todos esos componentes. Por lo tanto, no puede haber salud mental por un lado y salud orgánica por otro y salud ambiental por otro. Quien está afectado, sí hay problemas que son percibidos por el observador como de manifestación preponderantemente mental, manifestación preponderantemente biológica, y los hay también de manifestación preponderantemente social. Pero nadie puede decir que solo un aspecto es el que puede estar afectado sin que los demás también lo estén. Lo que sí me parece que es fundamental poner en juego es darle una vuelta a la expresión salud mental para hablar de lo mental en la salud. Eso sí es muy acertado. Y cuando vemos las vertientes operativas de la salud, nosotros tenemos una vertiente que no se la trabaja prácticamente nada, que es la vertiente de la salud positiva, con gestión de salud positivo y con protección y promoción de la salud, donde acá lo mental siempre está muy presente, porque para gestionar salud positiva o para proteger y promover la salud, tenemos que indefectiblemente trabajar con la subjetividad y el comportamiento humano. O sea, lo mental está ahí en primer orden. Cuando nos pasamos a la vertiente de la salud negativa, o sea, de la enfermedad, la prevención biológica de la enfermedad y la gestión de la enfermedad, acá lo mental desaparece, con grave daño para esta actividad, al no incluir lo mental, que es fundamental.
y aparece eufemísticamente la denominación de salud mental para estar hablando de la enfermedad mental. Y para terminar con esto, me interesa, por lo mismo que se habló hace un rato, bueno, pero no estaba abierto a la comunicación general, pero hablamos de problemas de alteración o de daño a nivel mental por la misma situación de la pandemia y demás. Yo creo que hay que tener un poco de cuidado cuando uno habla de enfermedad mental, porque no hay más que observar el DSM-4 o la vergüenza internacional de que se siga pretendiendo darle validez al DSM-5, que es realmente una estafa científica y una violentación ética de lo que deben ser las cosas, por la cual las grandes corporaciones químico-farmacéuticas que fabrican supuestos remedios para tratar las manifestaciones patológicas a nivel de lo mental, tratan de incorporar todos los comportamientos posibles humanos como patológicos para poderles adosar un remedio que lo solucione. Y entonces se está transformando en patología lo que no es patología, es sufrimiento, sí, pero no patología, es normal. O sea, están transformando cosas como el duelo por la muerte de un ser querido en algo pasible de ser tratado con fármacos, con psicofármacos. Y eso es una barbaridad, porque es normal que la gente sufra por un tiempo, ni muy corto ni muy largo, por un ser querido que ha muerto. Posiblemente, si ese duelo se prolonga excesivamente, puede hacer que requiera una intervención facultativa para solucionar ese sufrimiento que se prolonga demasiado. Pero no cabe duda que el sufrimiento es natural y necesario para poder elaborar bien el duelo. Y lo mismo ocurre con la ansiedad, con la angustia. Es necesaria la angustia, la ansiedad para poder reaccionar adecuadamente, el miedo para poder regular el comportamiento adecuadamente. Por supuesto que cuando estas manifestaciones son sostenidas excesivamente en el tiempo o muy intensas, puedan requerir alguna intervención profesional para tratar de mitigarla. Pero no deben ser consideradas de movida como cosas patológicas, son normales y muchos de ellos son mecanismos de defensa. Bueno, lo dejaría ahí y más bien me parece que ya podríamos entrar en el diálogo y en todo caso aclaramos cualquier cosa que se quiera aclarar de esto. El Power queda, o sea que lo pueden después revisar con detenimiento. Muchas gracias, Enrique, porque tus planteos son siempre removedores, cuestionadores. Desde que te conocemos, por lo menos hace 20 años, nunca has dejado a nadie cómodo en su lugar si no se pone a pensar. Sí sé que el DSM-5 que lo he comprado lo voy a dejar al lado del Maleus Maleficarum, que lo tengo en alguna versión por ahí. Vamos entonces a escuchar la versión desde una dimensión que es local, regional, pero con una mirada amplia, porque desde Quintero, Puchuncaví, desde lo que vienen trabajando Marcela y Carolina, tenemos una mirada de esto que tú planteas como la enfermedad pública y como lo psicológico, lo vincular en la salud. Me gustaría que desde allí, desde la propia experiencia, Marcela, desde el colegio de enfermeras, desde los espacios en los cuales estás trabajando, plantear inclusive el tema de la salud psicológica y vincular en la gente que está trabajando en este momento de pandemia, sumado a los crónicos problemas de Quintero. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Sí. Bueno, muchas gracias por la introducción y la presentación.
Antes de comenzar, quiero agradecer por la invitación que me han hecho, por haberme considerado. Quiero también agradecer al Regional de Valparaíso, al Colegio de Enfermeras, porque yo soy asesor de medio ambiente del departamento. Creamos una comisión de medio ambiente y todo a partir de la crisis que está en mi comuna, ¿ya? Entonces eso como para partir. Bueno, tenemos que partir desde el punto de vista que, como decía el profesor, todos los trastornos sociomentales que ocurren en la actualidad en Chile vienen desde el estilo de vida que tenemos los chilenos y sobre todo está relacionado con el riesgo psicosocial. ¿Qué pasa? Que nosotros como profesionales de la salud, que entendemos del tema, cuando nos educan pasamos, ¿cierto?, de un modelo de los siglos pasados, de un modelo biomédico a un modelo biopsicosocial, en donde la salud se entiende que está dentro de la salud física, la salud mental, la salud social. Si una de estas esferas se cae, la verdad es que existe un desequilibrio que es lo que puede provocar, ¿cierto?, una patología, alguna enfermedad, pero todo esto viene de un desequilibrio. ¿Qué pasa? Eh, si nosotros lo llevamos a nivel de nuestra comuna, nuestra preocupación principal tanto como representantes de la comunidad, como personas civiles que vivimos acá, principalmente la salud mental se está afectando a nivel de nuestros niños. Porque, como se dijo en la presentación anterior, todos los adultos tenemos armas, ¿cierto? Tenemos escudos, tenemos capacidades para poder enfrentar y sobrellevar las distintas crisis, y eso nos ayuda a crecer. Pero, ¿cómo lo haces para enfrentar de pronto a niños que están en pleno crecimiento y desarrollo? ¿Cómo los abordas? ¿Cómo les haces entender si en realidad en Chile tenemos un débil modelo de salud pública y sobre todo enfocado en la salud mental? Los recursos que se destinan a la salud mental son demasiado pocos. Podemos ver que, por ejemplo, en la situación de Quintero Puchuncaví, nosotros tenemos una salud que está bastante alejada en nivel de complejidad. Tenemos un hospital de tipo 4 que no tiene especialistas de partida. Si nosotros lo relacionamos, por ejemplo, con la crisis del año 2018, podemos entender y relacionar de que estamos sumamente afectados, vivimos constantemente en una crisis de ansiedad, de angustia, porque no sabemos lo que va a pasar, porque aún no sabemos lo que nos contaminó en agosto del año 2018. Entonces, todo eso relacionado con los PIC de contaminación que tenemos constantemente, que ya vamos de más de 100 episodios de gestión de episodios críticos en el año, relacionado a que tenemos un hospital de baja complejidad que ni siquiera tiene una red de oxígeno interna, sino que se mueve con balones de oxígeno para un lado y otro, que en esa oportunidad no dimos abasto. ¿Qué va a pasar ahora si viene un nuevo pic, una nueva crisis, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar si viene una intoxicación más relacionada con el COVID-19? La verdad es que esa es nuestra preocupación y angustia. Y ahora relacionado a los niños tenemos que Chile puede firmar todos los decretos y todos los compromisos a nivel internacional. Nuestro gobierno puede decir que los niños están primero. Sin embargo, tenemos que acá en nuestra comuna, de los 34 derechos del niño, se están vulnerando 17. ¿Cómo le explicas tú a un niño que está en la sala de clases, ¿cierto? Y que tiene que salir a recreo, porque yo creo que todos, cuando somos niños y estamos en clase, lo único que pensamos es que queremos salir a recreo para compartir con nuestros compañeros, ¿cierto? Y para tener una instancia de relajo. Pero acá los niños cuando tienen que salir a recreo no pueden salir al patio, tienen que quedarse al interior de la sala de clase. Entonces, ¿cómo le explicas a un niño de que no puede salir? Porque el aire que respira dentro de la sala de clase está más puro que el aire que está afuera. Eso es tremendamente complejo. Además de cómo le explicas a un niño de que las empresas que te impiden salir a recreo porque hay un nuevo pic de contaminación,
tu padre, tu madre, tu abuelo, algún familiar, algún vecino tuyo trabaja en una de esas empresas, ¿cierto? Que está contaminando y que está vulnerando tus derechos. Entonces los niños acá parten de una base de que se crían con ciertas limitancias, ¿ya? No se desarrollan de igual forma al igual que los otros niños. Tenemos también importantes tasas de niños que tienen trastornos del desarrollo, ¿ya? Y obviamente, como hablaba en la primera instancia, de que todos estos riesgos están asociados al estilo de vida, a los riesgos psicosociales, ¿cierto? Tenemos bastantes trastornos de conducta, tenemos trastornos disruptivos que tienen que ver con los más conocidos como la hiperactividad, ¿cierto? Y se ha dado un hecho que yo creo que es alrededor del mundo, alrededor del país, pero acá, como es un lugar mucho más pequeñito, se nota un poco más, ya han incrementado cada vez en el tiempo, que son los trastornos de espectro autista. Están cada vez naciendo niños con este trastorno y la verdad es que nuestro sistema no tiene la suficiente eficiencia para poder abordar tanto en la parte de salud como en el diagnóstico, como en el tratamiento, como en el seguimiento, y tampoco tenemos cómo abordar la parte educativa de estos niños. Es muy deficiente lo que es acá en Chile. Y si ahora esto lo sumamos a que somos una de las comunas más pobres de la quinta región, es más allá el sentimiento de vulneración. Es bastante complejo. Yo creo que más allá de tener un sentimiento como de persona que vivo en esta zona de sacrificio, que yo creo que el sentimiento de vivir en una zona de sacrificio es en realidad decir, mira, yo me tengo que sacrificar para que el resto del país pueda vivir en un bienestar acorde. Pero yo creo que bajo ese contexto, y yo creo que nosotros somos los encargados, las personas que somos líderes de la comunidad y los profesionales de la salud sobre todo, porque nosotros sabemos lo que está pasando. Muchas veces las autoridades pueden bajarle el perfil a ciertas situaciones, pero nosotros que tenemos el conocimiento de todos los contaminantes que se emiten al ambiente y de los efectos nocivos que producen en la salud física, tanto en la salud mental de las personas, nosotros tenemos que ser capaces de establecer un cambio. ¿Y cuál es ese cambio? De que las personas entiendan que la plata en este país no puede valer más que una vida humana. Yo creo que ese es el desafío para nosotros. Muy bien, muchas gracias Marcela. Carolina, te quería hacer un par de preguntas como para compartir después de tantos años de trabajo conjunto, junto con Ricardo también, mucha gente de la Universidad de Chile, muchos espacios sociales en los que hemos confluido, que tiene que ver con un informe de la Organización Panamericana de la Salud, que nosotros consideramos totalmente insuficiente, del año 2018, si no me equivoco, donde decía que el problema de Quintero es un problema comunicacional, ¿sí? Un problema comunicacional del gobierno con respecto a lo que así sucedía, pero en la misión no había ningún toxicólogo o toxicóloga, y otros informes en los cuales muchas veces es muy complaciente, yo creo que están a veces los cargos en juego de personas, como ha pasado ahora con la pandemia, que la propia OPS felicitaba la estrategia de las cuarentenas dinámicas, etcétera, y eso al final se cae, pero esas personas siguen con total impunidad en sus cargos, dando lo que estamos necesitando en alguna medida, es que la mirada internacional permita problematizar lo que a veces a nivel nacional no puede ser cuestionado más allá de determinado lugar. Por eso el papel de Naciones Unidas es fundamental, de la Organización Mundial de la Salud es fundamental. Ahora, cuando esos informes no acompañan lo que es la realidad y lo que es el padecimiento en todos los planos de la salud, se genera una nueva problemática. Quería saber desde una perspectiva, de la perspectiva feminista, territorial, desde la mirada de la gente que se ha organizado hace décadas, ¿cómo ves tú el estado actual, con o sin pandemia, con relación a los avances en este aspecto, ¿no?
Y el plan de descontaminación también que ha sido aprobado. Sí. Bueno, yo creo que es bastante amplia tu pregunta y compleja en realidad como para poder abordar todos los temas de interés para poder responderla. Primero quiero agradecer la invitación también y sobre todo lo que hablábamos hace rato atrás de el espacio que abre la Universidad de Chile para que nosotros acá como habitantes de este territorio tan vulnerado podamos tener la oportunidad de continuar dando a conocer nuestra realidad y la vulneración flagrante de derechos humanos que se viene gestando ya hace más de 5 décadas, no es de ahora solamente. Concuerdo plenamente con lo que dice Marcela y respecto de tu pregunta, Carlos, pasan diferentes cosas. Por un lado, fue terrible leer esos informes porque, como bien tú dices, se bajó el perfil del padecimiento, del dolor que estábamos sufriendo acá en varias áreas de la vida, ¿no? Fue bastante terrible tener a niños y niñas y adolescentes sufriendo de manera inmediata los efectos de una intoxicación que hasta el día de hoy no conocemos la empresa responsable ni conocemos los tóxicos que causaron tanto daño en los niños y niñas y adolescentes y también en población adulta de acá de Quintero. Y eso fue terrible en realidad, porque en el fondo nosotros luego recuerdo, estoy haciendo un poco memoria para atrás, al 2018, cuando conversamos sobre esos informes y nosotros dos también lo hablamos, en que era una deslegitimación, un golpe para nuestra comunidad, que en el fondo la sensación que nos quedó con la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, fue que vinieron a Quintero, nos reunimos con ellos, yo en ese tiempo era parte de la agrupación Mujeres en Zona de Sacrificio. Por lo tanto, tuve la oportunidad de reunirme con los representantes de la OMS que vinieron acá a Quintero, en donde la reunión indagaron, preguntaron, pero eso no se reflejó, toda nuestra denuncia no se vio reflejada en el informe que ellos entregaron posteriormente, y eso fue súper fuerte de ver que en el fondo organismos en los que uno como habitante del territorio confía y espera un apoyo contundente para poder respaldar la vivencia, la realidad en la que estamos, no ocurre, no se refleja. Respecto de las acciones del Estado, porque para nosotros ya como habitantes organizados y organizadas, esto ya no depende de la vulneración de derechos humanos de Quintero y en Puchuncaví, no depende de los gobiernos de turno, es una omisión del Estado. Denominamos al Estado chileno como un Estado genocida, ecocida, un Estado fallido, que no es capaz de garantizar los derechos humanos básicos, fundamentales de las personas que vivimos en este sector. Por lo tanto, vivimos bajo una permanente violencia por omisión, una naturalización forzada de la vulneración de derechos humanos como una pretensión bastante maquiavélica de que vivir como vivimos es normal. Por lo tanto, desde esa perspectiva, las personas que habitamos acá nos cuesta darnos cuenta, hacer como este insight de reflexionar, de mirar la bahía y decir, esas 19 industrias que están instaladas ahí hace 50 años no son amigables ni con el medio ambiente del que somos parte, con los ecosistemas, ni tampoco con mi salud. Como comunidad nos ha costado también, como decía Marcela, y el rol fundamental nuestro es educar a nuestras vecinas y vecinos para que puedan comprender e identificar los síntomas de intoxicación. Porque a propósito de estas estrategias de normalización y naturalización, tampoco nosotros estábamos con las herramientas suficientes como para poder acompañar y entregar la información respecto de cuáles son las sintomatologías propias de un sector tan vulnerado como Quintero y Puchuncaví. Y sobre lo mismo, y a propósito de los envenenamientos masivos del 2018 que vienen ya sucediendo hace varios años atrás,
El primero fue en el sector de La Greda, en donde nuevamente se afectaron niños y niñas y adolescentes en la escuelita de allá, que está muy cerca, las empresas están al lado de la comunidad, a 20 metros apenas. Bueno, y el gobierno implementó el plan de prevención atmosférico. Y el PPDA, la verdad que no ha sido para nada eficiente. Hace 2 días atrás el Ministerio de Medio Ambiente entregó el reporte a 1 año de la implementación del plan de descontaminación. Y como comunidad, la primera sensación fue de rabia y de frustración. ¿En qué sentido? En que el gobierno no ha cesado de decir que las 15 medidas que el fallo de la Corte Suprema indicó el año pasado, en mayo, se están implementando. Pero no nos han dicho cómo, ni dónde, ni con qué, sino que simplemente se implementan y hay que imaginarse cómo. Y eso es violencia también. Y en el informe del Ministerio de Medio Ambiente respecto del plan de descontaminación, nos indicaban que estaba fabuloso, que estaba todo súper bien, que se estaba bajando la contaminación a través de la brillante ejecución de la gestión de episodios críticos, que viene a ser un sistema de alerta preventiva, ¿cierto? Que lo que indica es que cada vez que tenemos malas condiciones de ventilación en la bahía, la gestión de episodios críticos ordena una restricción adicional de las emisiones de los contaminantes del cordón industrial. Pero como comunidad nos preguntamos, si tenemos 2 gestión de episodios críticos al día, y ese mismo día tenemos pic de dióxido de azufre que supera por mucho lo que indica y lo que propone la OMS, ¿qué es lo que pasa? Es real que la gestión de episodios críticos es obedecida por el cordón industrial para que las empresas bajen las emisiones, más allá de si tenemos buena o mala ventilación, que al final estamos dependiendo de las condiciones meteorológicas para poder respirar. Y eso es una aberración también. Entonces, todo se confabula y se construye para que siempre las empresas puedan seguir produciendo en desmedro de la salud y de los derechos humanos de las personas que habitamos sectores tan vulnerados y tan empobrecidos, producto de los cordones industriales instalados, y me refiero a las otras zonas de sacrificio también, porque no somos los únicos. En la más antigua, el ejemplo más terrible de lo que causa el neoliberalismo y el extractivismo en Chile, pero no somos los únicos, lamentablemente. Entonces, para nosotros como comunidad, el plan de descontaminación es absolutamente insuficiente. Llevamos más de 24 años esperando que se reponga la normativa de arsénico. Chile no posee normativa para los hidrocarburos volátiles, no posee normativa de suelo y, en fin, hay un montón de omisiones que permiten que cordones industriales como el de Quintero y Puchuncaví vulneren gravemente nuestros derechos humanos, como el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, el derecho a la vida misma y a la salud. Eso. Muchas gracias, Carolina. Ahí vemos de alguna manera las limitaciones, estas recomendaciones del autocuidado frente a la pandemia y cómo se ha planteado en otros aspectos. Hemos visto durante estos años mujeres que ya cercanas al parto de sus hijos se trasladan de ciudad para que no nazcan en Quintero o en Puchuncaví. Sí. O sea, la persona termina gestionando todo un cambio de vida para proteger la vida que llega, ¿sí? Ella, su pareja, sus trabajos. Entonces acá tenemos la noción de sociocuidado, ¿no? Y ahí me gustaría que Ricardo, como integrante del Departamento de Enfermería, como integrante del equipo que trabaja salud mental, pudiera de alguna manera darnos esta mirada, fundamentalmente en niñas, niños, adolescentes, los procesos psicológicos que ven desde la enfermería. Muchas veces esto también queda entrampado en los profesionales de la denominada salud mental, y las otras disciplinas, las otras formas de trabajar y cuidar la salud quedan un poco en segundo plano. ¿Cómo lo ves, Ricardo, con tu trabajo de varios años en esto y desde
la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Bueno, un poco también pensando en lo que el profesor Enrique nos compartía al inicio de todo esto, y sumado a lo que Carolina y Marcela también plantean, ¿no? Cómo hay un Estado que ha delegado este cuidado a una función completamente individual, casi como los llamados que se han hecho también en esta pandemia apuntan a una responsabilidad individual más que colectiva o más que también la responsabilidad que tiene el Estado de cuidar la salud de las personas. Cuando nosotros tomamos contacto con Adriana y otras personas más en Quintero y Puchuncaví, bueno, tú también lo viste, y ocurrido todo eso, la protección que se dio fue más bien hacia la producción, como bien dice la Carolina, ¿no? Cuando debió haberse parado y haber investigado las causas de esas intoxicaciones, no se hizo. Y un poco lo mismo ocurre ahora con la pandemia, ¿no? Vemos un sistema de salud y una institucionalidad también tremendamente debilitada, sin capacidad de hacer o de ejercer las funciones de salud pública que están mandatadas también a nivel de secretarías ministeriales, etcétera, sobre todo lo que fue en el seguimiento y control de casos. Y por tanto, ante esta falta de institucionalidad, o más bien a esta continua desprotección de la salud pública, vemos que las comunidades toman acciones, ¿no? Y un poco también lo que nos demuestra la revuelta social es que probablemente nuestra salud colectiva ha ido mejorando en función de que somos mucho más conscientes también de nuestros derechos. Por ahí tú mencionabas el papel que ha jugado la Organización Mundial de la Salud y la OPS particularmente acá en Chile, y da esa sensación también de desprotección a las comunidades, ¿no? En donde la participación de las comunidades en la toma de decisiones ha sido absolutamente silenciada por una hegemonía biomédica que tiende a patologizar, ¿cierto? Que tiende a sobremedicalizar, un poco lo que planteaba Enrique recién, ¿no? En Chile tenemos las peores cifras si uno mira la salud mental en la niñez y adolescencia, solo como dato. No tenemos una de las altas de suicidio adolescente más altas del mundo. Entonces, eso habla también de que nuestro sistema es más bien un sistema que a través del neoliberalismo y las políticas extractivas también, han profundizado sobre todo lo que tiene que ver los resultados en salud en la pobreza, ¿no? O más bien las personas con mayor pobreza, ¿no? Se ven mucho más afectadas porque es lógico, ¿no? Y lo vemos ahora en la pandemia con el hambre, con el desempleo. Entonces, todo lo que también el mismo ministerio declara en cuanto a la salud mental como propósito, ¿no? De esto de que se basa en la justicia social y también ecológica, está completamente al debe y parecieran no ser más que declaraciones muy ideales y muy alejadas de la realidad concreta. Entonces, y un poco apuntando al rol de las universidades en esto, vemos también una hegemonía, ¿no? De este poder que se construye en base a conocimiento, en donde ha tenido una verticalidad muy, muy grande sobre las comunidades, como dejando entrever a los expertos, ¿no? A esta visión experta, muy alejada. Tenemos a un ministro de salud saliente que declaraba no conocer la realidad de las personas que viven en Chile. Tenemos a una expresidenta como Michelle Bachelet, que fue encarada hace unos días en Suecia, donde ella decía también desconocer lo que había sucedido con Macarena Valdés en su gobierno. Entonces, hay una élite política, empresarial, académica, que funciona en un entramado de redes que finalmente perduran, ¿no?
este poder y provoca también, entre otras consecuencias, de los resultados en salud que estamos viendo a propósito de la pandemia, que también se ve, ¿no? En Quintero y Puchuncaví, con largas décadas de un Estado ausente, como también menciona Carolina. Entonces, ¿qué futuro podemos pensar en la niñez y adolescencia de esos niños que no pueden salir a los recreos, a jugar, a compartir, a socializar, ¿no? Y un ecosistema que recuerdo en mi niñez de haber vacacionado en Quintero y Ventana, y cómo eso en 2 décadas se ha llenado aún más de industrias que traen grandes contaminantes, ¿no? Y sabemos los efectos del plomo, sabemos los efectos que ha ido teniendo sobre la salud de las comunidades en Quintero y en otras zonas de sacrificio en Chile, y bueno, un poco me hace pensar de lo que definían también desde la necropolítica, ¿no? O de lo que también Enrique refiere desde este estado que deja que la enfermedad ocurra. Muchas gracias. Estamos cerca ya de una pausa, ¿no es verdad, Ricardo? Y vamos a tener una sorpresa ahí. Pero, Enrique, de alguna manera lo que estamos viendo, lo que hemos hablado Quintero Puchuncaví, lo que se ve en otras zonas de sacrificio, lo que vemos como dispositivos, recomendaciones, en general y en particular para cada lugar, podríamos tener también tu mirada de lo que pasa en Argentina, de los grandes medios hegemónicos, desafiando todo el tiempo las medidas que toma a veces el gobierno nacional, llamando a manifestaciones inclusive para una apertura total. Son cosas que a veces parecen realmente, ahí sí, de un problema de salud mental colectivo en algunos sectores. Es decir, ¿cómo han vivido ustedes estas tensiones entre una industria como la del fútbol, una necesidad de abrir y hacer que las trabajadoras y los trabajadores retornen sin darle las medidas de cuidado básicas en los espacios laborales, el cuerpo utilizado como una mera máquina, y gobiernos nacionales, provinciales, de las ciudades, con diferentes posturas? Está silenciado. Silencio, ahí Ahora está. sí. Sí, mira, en lo que yo he estado escuchando de ustedes antes, lo que expuso Carolina y en primer lugar, antes que Carolina, Marcela creo que se llamaba, no me acuerdo, no hay que depositar tanta confianza en las intervenciones de los organismos internacionales. La OMS y la OPS funcionan más como un cuerpo diplomático que jamás va a hablar con claridad y con más allá de lo que conoce, va a poner sobre la mesa la verdad. Van a proteger las cosas negativas de los gobiernos, no se van a enfrentar a los gobiernos. Hay que tener en cuenta que del presupuesto que tiene la OMS para funcionar, las Naciones Unidas cubre exclusivamente un poco menos del 9% de ese presupuesto. El resto del presupuesto lo cubren las corporaciones químico-farmacéuticas. O sea que la OMS no va a trabajar en contra de los intereses empresariales. Eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando uno evalúa este tipo de intervenciones que sorprenden, como lo que contaba Carolina con respecto a la problemática de Quintero y de, no me acuerdo, no sé bien el nombre del Puchuncaví. Acá ha pasado lo mismo con la cuestión de la contaminación que genera Monsanto, que no cabe duda que genera alteraciones a nivel de la vida fetal graves, muy graves, y ni siquiera la universidad lo ha defendido a Carrasco, que es un investigador de la UBA, de la Facultad de Medicina, que probó científicamente el efecto nocivo del Roundup, que es uno de los agroquímicos que usa Monsanto, en el desarrollo fetal
de las criaturas. Inclusive fue a dar una charla en el Chaco, y cuando llegó a la población donde iba a dar la charla, una patota, un grupo violento, comandado por el intendente de esa localidad, lo golpeó tanto que no tuvo que volverse a Buenos Aires porque no quedó en condiciones de hablar. Y la Facultad de Medicina, ni siquiera la Facultad de Medicina, sacó a nivel de su consejo directivo un comunicado defendiéndolo a Carrasco. O sea, la universidad, los organismos internacionales, no están más que para defender los intereses de la riqueza concentrada y de las grandes corporaciones. No están para defender los intereses de la población. Con respecto acá a la pandemia, el gobierno, desde mi punto de vista, se ha manejado bastante sensatamente, y la irresponsabilidad de la oposición ha echado mano, como no tiene nada que criticarle al gobierno, ha echado mano a atacarlo, criticando las decisiones, sobre todo la decisión de la cuarentena, de encerrar a la gente, como dice la oposición, encerrarla y quitarle la libertad a la gente, cuando lo que se está haciendo es protegerla. Y entonces han salido con manifestaciones en la calle. Uno de los que manifestó hace poco murió de COVID-19. Justamente hace 4 o 5 días falleció, terminó contagiándose y falleció. Entonces esas son acciones políticas que tienen cierto efecto favorable para ellos en un sector de la población que apoya al gobierno anterior y apoya el neoliberalismo, pero políticamente en este momento el gobierno tiene un apoyo enorme de la población en general con respecto a las medidas que se tomaron. Los indicadores de cómo, o sea, el intento no es que nosotros atajemos la pandemia, el intento es que no se sature y se desborde la capacidad de respuesta de los centros de salud para atender a los enfermos. Esa es lo fundamental de la estrategia de la cuarentena, es evitar que colapse el sistema de atención de la enfermedad. Pero yo creo que la población lo comprende bien, y ahora vamos a ver, porque ahora se han levantado muchas restricciones a partir del lunes, y se convoca a la responsabilidad de la sociedad. Y ahí se va a ver con claridad qué cosas toma la sociedad como su función esencial de cuidarse y de cuidar a los demás. Yo creo que el transcurso de la pandemia en la Argentina va a ser bastante benigno en comparación a otros países, sobre todo en comparación a lo que está ocurriendo en Chile y mucho peor lo que está ocurriendo en Brasil. Pero más o menos esa es la idea que desde mi punto de vista está transitando acá en el país. Muchas gracias. Mira, vamos a pasar ahora, vamos a tener una intervención, una sorpresa que bien interesante. Agradecerle a todas y todos los que se están integrando, a nuestra vicerrectora de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Sonia Pérez Telo, que está por ahí de una manera presencial, pero todavía no ha entrado en el debate. Aquí tenemos en Chile universidades muy comprometidas, otras menos comprometidas y algunas que no están comprometidas. Tenemos un panorama muy diverso. En Argentina podríamos ver qué es lo que pasa. En la medida que estos desayunos latinoamericanos avancen, iremos viendo qué es lo que pasa en México, en Brasil, en Paraguay, en todos los rinconcitos. Tenemos una mirada de qué es lo que pasa en Italia, en España, pero no estamos viendo qué hacen nuestros hermanos y hermanas del otro lado, porque seguimos compitiendo, parecen. Ahí entran también diálogos entre personas con mucho poder que lamentablemente no facilitan la comunicación. Ricardo, te paso la palabra, los controles, todo, que tú sabes cómo se hace esto.
¿Estamos listos? No se vayan con su desayunito de sábado. Ricardo está conectando. Ahí está. Ahí vamos. Bueno, dale. Bueno, quería agradecer también a Felipe Martínez y a Danae Smith que nos han preparado esta sorpresa para poder compartir estos desayunos de una manera mucho más amena, como tú bien dices. Buscamos integración latinoamericana y para eso la música siempre nos llena el alma, como dicen. Así que, sin más, vamos a dejar a Danae y Felipe. Una pareja se desnuda en un motel, se desnuda en la calle Catedral, tienen miedo y por eso se desnudan, tienen miedo y por eso son valientes. Tienen miedo a los kioscos y a las radios, al señor fiscal de los noticiarios. Tienen miedo a ciertos cabros de su curso que sapean y masacran sus recursos. Solo un polvo los aparta de la muerte, solo un polvo los dibuja diferentes. Solo un polvo los aparta de la muerte, solo un polvo los dibuja diferente. Tienen miedo al mandamiento de los cleros, al chaleco antibalas y al video. Tienen miedo al amor de trigo y paja, a sus leches, a sus moscas, a sus rajas. Tienen miedo a la curva de la propaganda religiosa del gobierno que nos manda la ciudad. Agazapada los aguarda como cárcel, como fiera, como trampa. Solo un polvo los aparta de la muerte, solo un polvo los dibuja diferentes. Solo un polvo los aparta de la muerte, solo un polvo los dibuja diferente. No se duchan, tienen miedo de perder el sudor con que el amor los fue blandiendo, y hediondos a humanos salen rápido, en silencio y en su recurso de amparo. Solo un polvo los aparta de la muerte, solo un polvo los dibuja diferentes. Solo un polvo los aparta de la muerte, solo un polvo los dibuja diferente. Solo un polvo los aparta de la muerte, solo un polvito
Buen día. Saludos a todos los participantes. Hola a todas y a todos. Del desayuno latinoamericano. Somos Dana Smith y Felipe Martínez. Y el temita que tocamos recién es Motel Catedral de Redolés, un autor local, poeta y cantautor. Y ahora vamos con un temita argentino que se llama Samba del Arribeño. Trajina en el cerro, yo soy arribeño y medio bagual. Ando borrando camino, soy pumaladino que no han de encontrar. Buscan mi rastro los hombres y el monte me esconde, soy sombra nomás. Arreando un hato de ovejas, derrama mi quena y un viejo sentir. Y en su quejido yacente se le hace a la gente que gime un crepi. Y si lo escucha mi chola, yo sé que ella llora por verme venir. Voy a llorar la vidala, le mingua la tierra y para acompañar. Caja pellejo de cabra, parida en la sabra de atrás del mollar. Y voz de sacha manera para los que quieran sentirme cantar. Tengo un quinchao al poniente, un catre caliente para compartir y un par de mulas nunancas por si que a la zanca no quiera subir. Capaz que abajo del poncho vivita y te escondo si dices que sí. Soy nubarrón de tormenta, si el vino me alienta y en vez de pelear golpeo el bombo sin asco, tropel de guanaco los parches me dan y me apaciguan el diablo que me anda rondando si salgo a tomar.
Nos vamos con una cuequita. La cueca de la autoconquista. ¡Ay, ay, ay! Hay un lugar en el mundo, caramba, donde los mares descansan, caramba, donde los mares descansan. Su tierra flota y es vida, caramba, lo sostiene la esperanza. En este mundo nunca nadie lo ha visto, es isla nueva. Aunque el tiempo pase, está la espera. Nunca nadie lo ha visto, es isla nueva. Es isla nueva, sí, vive en un sueño. Pero hay que despertarse para ser su dueño. Caminando pa' dentro, me voy contenta. Muchas gracias. Chaito. Sigan disfrutando. Bueno, le damos las Impresionante, gracias. Muy, muy lindo. Qué bueno, qué lindo, qué tema, ¿eh? De un lado y del otro de la cordillera, la música y las canciones, las letras, la poesía. Yo no sé, Ricardo, porque esto es un desayuno. En lo personal estoy tomando mate. Café. Tomar mate solo para un uruguayo es una cosa muy triste. Pero bueno, lo compartimos por la pantalla. Vamos a darle intervención a las personas que nos están acompañando, algunas por Facebook Live, algunas están directamente en el Zoom, haciendo un diálogo, más que pregunta, opinando, teniendo en consideración que nos queda una media hora. Después viene Calidoscopio de la Salud en Radio Universidad de Chile. Pero poder conversar un poco con quienes han sido panelistas. No sé si te parece, Flora, de ir regulando junto con Ricardo la palabra. Ustedes ven bien ahí qué es lo que está pasando. Opiniones, consultas, preguntas, intercambios, desayunarse de algunas temáticas. Así que bueno, les paso a Flora, a Ricardo, esta tarea que es de idas y vueltas. Flora. Sí, la verdad es que en este momento a mí me gustaría pasarme como al lugar también de los participantes, porque tengo yo una gran inquietud respecto de todo lo que se planteó. Quedé con una sensación de que se me abrieron tanto más los ojos, siempre se me están abriendo y se me abren y se me abren y se me abren. Y siento que cada vez despierto más de todo lo social, de todo lo lugar también. Y quiero hacerle una pregunta a Enrique. ¿Qué opinión tendrá él de todo este movimiento que hubo por ahí como por el 1900 en relación a la higiene mental, cuando se estaba dando como los orígenes recién del concepto de la salud mental, y que finalmente terminó en un movimiento de la salud mental?
Si tiene alguna opinión al respecto, ¿qué me podría refrescar quizás? Ese fue un movimiento muy importante, iniciado en Estados Unidos, pero repercutió en todo el mundo. En España hubo 3 profesores, uno casualmente con el mismo apellido mío, pero que no sé, porque mi abuelo era catalán, no sé si había algún vínculo, pero un profesor de la universidad en Barcelona, de apellido Saforcada, fue uno de los 3 catedráticos que introdujeron en España el movimiento de la salud mental. Fue la primera vez que entró la problemática de lo mental en el campo de la salud, que hasta mejor dicho, en el campo de la enfermedad, que hasta ese momento solo tomaba en cuenta lo biológico. Yo lo que creo es que, bueno, hay mucho para hablar al respecto. La aparición de lo mental en el campo de la salud, mismo lo que yo dije más temprano, que el concepto de salud mental como concepto general, no como servicio hospitalario, como concepto general es falaz, porque no existe salud orgánica, salud mental, cada una por su lado. Existe personas sanas o personas con trastornos que se manifiestan preponderantemente en alguno de los planos de la vida. Puede ser el biológico, puede ser el mental o puede ser el social. Hay enfermedades que solo se manifiestan o primero se hacen manifiestas al observador en el plano social y no en el mental ni en el biológico. Por ejemplo, el alcoholismo. Pero lo que yo creo, y lo mismo que la aparición de la psicología como una disciplina de la salud que debe integrarse al campo de la salud, esta línea de pensamiento que viene, como bien decía Flora, usted recién, desde comienzos del siglo XX, lo fundamental fue que implicó un proceso de humanización de la medicina. La medicina, a partir del medioevo, a partir del gran cambio copernicano que se generó al final de la Edad Media y comienzos del Renacimiento, con figuras como Paracelso, Heidenheim, Fracastoro, los médicos de la época, en que se abandonó toda la concepción hipocrática de la salud como una comprensión holística del problema y pasó a centrarse en la mirada clínica reduccionista, en lo orgánico, etc., implicó el comienzo de la deshumanización de la medicina, de la deshumanización del campo de la enfermedad. Y la introducción de lo mental en ese campo fue un intento, y es un intento, de humanizar el sector. El problema está en que la psiquiatría biológica, dentro del campo médico, ha vuelto a darle una vuelta de tuerca hacia la deshumanización. Entonces, todos los enfoques biológicos, psiquiátricos, que están basados en el error y en falacias, porque no existe la enfermedad mental con base biológica, no existe. Nadie lo ha podido demostrar hasta ahora. Ese es un campo muy dilemático, muy problemático, pero la psiquiatría yo creo que es la que ha empujado la creación del DSM-5, que es tremendamente negativo y ha sido rechazado desde el punto de vista de la ciencia. La psiquiatría ha vuelto a deshumanizar, la psiquiatría biológica ha vuelto a deshumanizar el campo de la salud desde una perspectiva supuestamente mental. Pero si no, yo creo que ese ha sido el intento y ese tendría que haber sido el efecto de la introducción del movimiento de salud mental que se comenzó con comienzos del siglo actual, el siglo pasado, no el actual.
Y ahora habría que recuperar eso. No sé si, Ricardo, puedo hacerle otra pregunta que está de alguna manera bastante ligada con esta, a Enrique, ya que estamos con él. Creo que es un honor Ahora, tener el tema, Flora, es que tenemos un montón de gente ahí que quiere participar también. Ya, dale. Me están preguntando. Ya, Mira mi papel represor. A ver. ¿Viste? Médico al final de cuentas, no hay vuelta. Bueno, Ricardo, dale nomás con las personas que están. Y después nos quedamos, Flora, y hacemos el almuercito con Enrique. 10 minutos, ya, bien. Sí, hay algunas personas que han ido dejando comentarios. No sé si alguien quiere levantar la mano desde los que están ahí en conexión por Zoom. Estoy revisando también lo que ha aparecido en Facebook. No hay, pero por ahí Marta dice que lo que hablaba Enrique sobre Carrasco tiene que ver con que el capitalismo destruyó todas las instituciones, dice, incluso las universidades y sus capacidades de aportar pensamiento en sus sociedades. Como lo desean, también lo podemos ver en la educación, en los aparatos jurídicos, etc. No sé por ahí, a lo mejor Carolina, ¿qué puede decir al respecto? Y Paula, le vamos a dar enseguida la palabra al tiro a Paula. Pero Carolina... Ricardo, no te escuché bien. Sí, mira, tiene que ver un poco con lo que hablaba el profesor sobre estos académicos o académicas que muchas veces demuestran, ¿cierto?, lo que ocurre en los territorios o en un afán de evidenciar, ¿no?, científicamente las afecciones en salud. Y por ahí Marta nos habla de que el capitalismo destruyó todas las instituciones, incluso las universidades. ¿Qué te parece a ti un poco el rol de las universidades, de la academia, en particular con las afecciones que ustedes están viviendo allá en Quintero Puchuncaví? Ya, yo creo que ¿Me escuchan bien? Porque tengo la señal intermitente ahora, así es que si me llega a escuchar mal, avísame para desconectar el video y ahí estabilizar la señal, por favor. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. Bueno, lo que hemos conversado y vivido acá en Quintero en realidad nos ha demostrado que la academia tiene un rol importante respecto de dar el sustento teórico a la vivencia, ¿cierto? Y en ese sentido hemos tenido distintas experiencias con distintas universidades. Han habido universidades cuyos profesionales han sido cómplices de la vulneración de derechos con los estudios que han realizado o con los estudios que han realizado en primera instancia y no los concluyen por distintas razones o por miedo también, porque también han habido profesionales que han sido cooptados en alguna medida para poder colaborar con los resultados de sus estudios. Y siempre se entrelazan estas confianzas y desconfianzas respecto del trabajo con algunas universidades, y al menos desde ese terreno como de confianza y desconfianza, como comunidad comenzamos a buscar, pedimos ayuda por mucho tiempo, no fue algo azaroso que ustedes el 2018 llegaran a Quintero. De hecho, para nosotros como comunidad, cuando estábamos en la plaza, en la toma ahí de la Plaza de la Dignidad el 2018, fue súper importante para las personas que estábamos ahí ver que profesionales de la Universidad de Chile, de organismos tan importantes, estaban en Quintero y que no era solo el discurso, sino que también se estaba transformando en una acción concreta, práctica, que desde ese entonces hasta hoy día ha ido teniendo una progresión positiva en el tiempo para la comunidad. Y con eso me quiero referir a que un equipo de estudiantes de la Universidad de Chile, junto con docentes de la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, están trabajando en este momento con nosotros como mesa social
para tener por primera vez en la historia de Quintero una red comunitaria de alerta preventiva de calidad de aire, que eso es algo que siempre hemos necesitado y que no lo podemos tener si no contamos con el apoyo de una universidad y de ONGs y de instituciones que puedan y quieran trabajar y poder responder a una necesidad tan sentida como saber qué es lo que respiramos para poder cuidar nuestra salud y tener así el espacio para poder ir creando planes de contingencia que nos permitan cuidarnos, sobre todo a los niños, niñas y adolescentes y personas con enfermedades base, enfermedades crónicas producto de la contaminación. Entonces el rol de la academia es súper importante y siempre hacemos el llamado, esperamos a que la academia se acerque a la comunidad y ponga al servicio toda su experticia para que así los territorios podamos robustecer todo lo que tiene que ver con los argumentos y estrategias de la defensa y la resistencia territorial. Es súper importante, lamentablemente el sistema capitalista invalida la vivencia, invalida la emoción, con esta suerte de enajenamiento, ¿cierto? De esta separación del ser propiamente tal como individuo, como seres humanos, la separación de uno mismo y también de la tierra de la que somos parte, como un ser vivo dentro de un ecosistema. Y desde ahí, claro, la degradación de nuestro territorio genera efectos en la salud mental nuestra, sobre todo en las mujeres. Son ámbitos que todavía no se estudian, por ejemplo, y sería súper interesante que se estudiara cómo afecta, en el aspecto de la salud mental, cómo afecta a las mujeres que vivimos en un sector tan vulnerado como Quintero y Puchuncaví, respecto de saber que la contaminación que vamos acumulando en nuestro organismo al momento de decidir gestar genera un riesgo muy alto de que el feto en formación no sea un bebé o un ser humano en el futuro completamente sano como quisiéramos, porque vivimos en un lugar degradado. Y toda esa información, los efectos psicológicos de eso, no se han estudiado. Con las mujeres específicamente, que somos las más dañadas en ese sentido. Y ahí es donde la academia tiene un rol súper importante para poder ir visibilizando junto con la comunidad aquellas cosas que para nosotros son importantes y poder ir trabajando en conjunto. No que nos vean como sujetos de observación, sino que nos acompañen también con toda la experticia que ustedes pueden lograr desde la academia. Y claro, a propósito del capitalismo y todo el daño que genera, creo que eso es súper importante, que la academia esté al servicio de la comunidad. Eso. Muy bien. Hay una mirada macro, sistemática, que es lo que plantea Marta, a quien le mandamos un gran saludo. Y hay esfuerzos personales y grupales, y eso hay que también hacer un análisis al respecto. Sí hay diferencia entre una facultad de ciencias sociales de la Universidad de Chile, que tiene equipos trabajando, ahí Adriana, tantos años, hay gente que ha trabajado de la Facultad de Medicina, diferentes espacios. Carlos. Sí, le voy a... Sí, ¿qué vas a hablar, Enrique? Una observación. Una cuestión muy puntual. Hay otras universidades que reciben financiamiento de las empresas que contaminan en Quintero, Puchuncaví, y uno lo mira porque además es información pública. Yo realmente no podía creer, y esas universidades se llaman a silencio, pero tienen organismos toxicológicos. No importa cuál en este momento, cada quien puede ir indagando, pero hay un compromiso institucional, como de alguna manera plantea Marta, social, y hay compromisos grupales e individuales. Te paso la palabra, Enrique, y Ricardo después para otras opiniones, porque estos desayunos recién empiezan. ¿En qué medida, quería observar eso, en qué medida las universidades arman sus currículos, los planes de estudio, en función de las problemáticas de salud de las comunidades que las rodean? En general,
las universidades, acá en la Argentina al menos, no toman en cuenta la realidad concreta de las poblaciones para armar en función de eso los planes de estudio y cuáles son los problemas que se van a tomar en cuenta. Son planes de estudio, por ejemplo, en psicología, son planes de estudios que responden más a la realidad de lo que ocurre en Francia que lo que ocurre acá en la Argentina. El problema del alcoholismo no se ve en ningún... Sí, las cuestiones de dependencia de drogas químicas, etcétera, pero no se toma en cuenta el problema del alcohol, que es el gran problema de salud pública de la Argentina. O sea que los planes de estudios ya sacan de foco la realidad nacional y con eso la ocultan, indirecta y directamente. Los profesionales no salen capacitados para poder ver la realidad. Ese es un problema. Sí. Bueno, acá en Chile la formación y particularmente lo que tiene que ver con salud mental también nos ha dejado hartas brechas en cuanto a, sobre todo lo que tiene que ver con la salud mental comunitaria, o lo mental de la salud, más bien siempre visto desde un foco muy individual, más que colectivo. Paula nos había pedido la palabra. Paula además es directora de, bien digo, de la Dirección de Género de la Facultad de Medicina. Así que Paula, si estás por ahí. Sí, Ricardo, muchas gracias. Yo quería agradecer la invitación a este desayuno porque ha estado la conversación muy interesante y quería comentar con los panelistas y panelistas. De alguna manera, claramente acá en Chile, primero el estallido social y ahora la cuarentena y la pandemia han dejado en evidencia la enfermedad pública a la que se refiere el profesor Saforcada y un poco dejar en evidencia la mentira en la que vivimos como diciendo estamos bien, el país con mejores índices en Latinoamérica, etc. Todo eso quedó claramente demostrado que es una gran mentira y que las personas estamos cansadas de vivir dentro de esa mentira. El punto es cómo estas conversaciones, por supuesto, ayudan a hacer propuestas en qué es lo que podemos hacer como comunidad, desde las instituciones también, las universidades, como entes transformadores de la sociedad. De alguna forma, lo estaba mencionando Ricardo en este último comentario, cómo la formación de los profesionales los pone con una mirada más crítica para leer la sociedad, para leer las comunidades, para leer las necesidades que están ahí. Basta mirar al lado y las distintas comunidades nos muestran sus necesidades. Entonces, ¿qué opinión tienen de cómo seguir en este camino más de verdades, de aciertos, de acoger lo mental en la salud, que son demandas que nos hacen constantemente los estudiantes y las estudiantes, en todas formas de convivencia, tanto como pares, como profesionales de la salud? Ese es mi comentario, como de qué manera lo podemos poner un poco de esperanza en que podemos hacer un rol transformador realmente. Sí, ahí quizás me gustaría un poco compartir, gracias Paula, un poco la experiencia que hemos tenido nosotros en el departamento de enfermería y entendiendo el cuidado como una de las herramientas más poderosas de transformación de las sociedades. El cuidado y en la ética del cuidado, que también muchas veces nos pasamos, ¿no? Es un reconocimiento también del otro. Y en eso nosotros hemos trabajado en la transversalización de la salud mental o lo mental de la salud de los 5 años, pensando en que mientras más nos impregnemos de esta mirada de las relaciones, de cuidado social, mucho más integrales pueden también salir
los y las profesionales de enfermería. Sin duda, nos falta mucho por avanzar quizás en el sentido de lo que es la vinculación con los territorios, pero para nosotros es sumamente clave el poder establecer y fortalecer los vínculos con las comunidades. Y ahí creo que la universidad, sobre todo en este minuto de pandemia, tiene mucho que aportar en ese sentido, pero siempre bajo un sentido de humildad importante, ¿no? El no creer que la academia tiene una verdad, sino que todo este cuidado social se va tejiendo precisamente entre las personas y comunidades. No sé cómo lo ven ustedes el resto del panel, pero a lo menos creo que para mí la respuesta en este minuto se basan en mucho diálogo entre las comunidades y desde perspectivas ecosistémicas, ¿no? En donde, como tú bien dices, hay un sistema que ya también nos ha dado muestras suficientes de que ha fracasado. No sé si me escuchan. Yo te escuché perfecto, Ricardo. Perfecto. ¿Qué te parece a ti, Enrique, lo que acaba de plantear Paula también? ¿Cómo lo viven ustedes allá en Argentina? Es más o menos similar lo que ocurre acá. Lo que yo creo fundamental, bueno, primero hay que modificar los planes de estudio y hacer que lo que estudian los que están cursando las carreras de ciencias de la salud se vincule con las problemáticas reales de salud de las comunidades cercanas a la universidad donde se forman. Esa es una. La otra es que los planes de estudio y la estrategia de capacitación de los estudiantes tiene que involucrar desde el primer año de la carrera el salir a terreno, a tomar contacto con las poblaciones, para que puedan tener... Eso se vio muy claro, sobre todo en la Regional Sur de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que es creo donde vos estás, Ricardo, que es donde estaba Juan Marconi allá en la década del 60 y del 70, modificaron el plan de estudio de medicina y transformaron la formación médica en una formación de medicina social. Entonces ahí había una materia que era la más importante, que además estaba en todos los años de la carrera, que era la inserción del estudiante o de la estudiante en una familia del barrio La Victoria, de los barrios que estaban cerca ahí del Hospital Barros Lucas Trudó, para que como agente de salud de esa familia cursara toda la carrera de medicina estando en esa familia en tal rol. Eso tuvo un efecto, y Minoletti es uno de los que se llegó a graduar con ese plan de estudio. Él puede contar bien cómo fue esa formación que generó médicos y médicas realmente diferentes. Ninguno de los que llegó a egresar, que no fueron más que 17 creo, tuvo consulta privada. Todos se dedicaron a trabajar en el sector público. Y la formación que recibieron, y la familia esa de estudio, era invitada a la ceremonia de colación de grado, junto con la familia de sangre del estudiante. Y el estudiante cursaba todos los años de la carrera como agente de salud de ese grupo familiar, y acompañando a la familia en todas las vicisitudes de enfermedades y demás que pudieran tener. A mí me llama la atención, Enrique, estando en los últimos minutos, que sean los argentinos, las argentinas y los uruguayos quienes reivindicamos a Marconi. Porque cuando yo empecé a trabajar en el Campus Sur, no había nada que lo recordase, y no estaba en la bibliografía, y no estaban sus publicaciones contigo, inclusive. Entonces, bueno, yo les dejé reivindicando como uno de los mejores programas
de medicina social en ese momento, llamada psiquiatría intracomunitaria, pero la persecución que recibió él, que tú la conoces mejor que yo, Sí, y las agentes y los agentes comunitarios, ha sido impresionante, y es una de las mejores experiencias en América Latina, y de las más negadas, una desmemoria construida, diríamos. cuando yo estuve allá el año pasado, el anteaño, no recuerdo, que vos me 2018. invitaste, sí, yo les dejé el libro sobre estrategia de mínimo operante en homenaje a Marconi. Lo tiene Hernán Aguilera, se lo tenemos que pedir. Y tienen que publicarlo. Claro. O sea, la Sí. tarea de Juan Marconi y su equipo fue extraordinaria y en toda la zona en que ellos operaron, con los programas de salud mental intracomunitarios. Sí. Bueno, hay algunos comentarios que nos han llegado vía Facebook también. Ana María, que también habla de educación popular transversal con actores latinoamericanos y rescatando, ¿cierto?, los saberes ancestrales. Por ahí Pamela Contreras también nos dice que agradece, ¿no?, a quienes estamos formando parte de esta conversación, que también dice que por largos años se ha mantenido silenciado los daños que provocan también la contaminación de suelo, de agua, de los alimentos, y por ahí había quedado una pregunta de Jaime Font que nos pregunta un poco desde la necropolítica y si es que nos podemos referir un poco más a ese tema. Bueno, yo en particular lo mencioné cuando estábamos hablando de cuando los estados están presentes o no, y tienen, viene desde esta perspectiva, ¿no?, de Foucault, del biopoder y cómo también los cuerpos son tomados de alguna manera por el Estado. Y en ese sentido, Membe, una autora africana, nos plantea este concepto de necropolítica también como un dejar morir. Y eso nos da para mucha reflexión, ¿no?, particularmente en este contexto donde lo económico, ¿cierto?, ha estado fuertemente priorizado por sobre incluso la salud de las personas. Adriana también nos envía saludos, Adriana Espinosa, quien también ha estado presente en Quintero, y no sé, ya como para ir quizás cerrando, Nicole también nos habla acá a través del chat, de que vivimos en una sociedad bastante reactiva también, y que hace falta una visión mucho más proactiva y desde la promoción. No sé si, Carlos, podemos a lo mejor ir tomando algunas reflexiones finales de Carolina, de Enrique. Por ahí Marcela se tuvo que retirar, pero ya tenía turno también en el Hospital Van Buren, así que le agradezco también su participación esta mañana. Carlos, ¿cómo? Nada, esto es el comienzo. Así que vamos a estar en comunicación. Qué bueno quedar también en comunicación con Enrique, con Carolina. Podemos facilitar los contactos, invitarles con más anterioridad en algunos casos, tener otras personas, y que esto no sea una división entre quienes tienen un saber y quienes tienen que escuchar. Así que vamos a ir rotando también los roles y vamos a ir aprendiendo de lo que piensan unas y otros, pero de una mirada latinoamericana, ¿sí? Enrique, muchísimas gracias, Ricardo, Carolina, gracias a ustedes. Laura, Gracias, Marcela Marcela. también. Les doy las palabras finales, Carolina, Ricardo. Sí, no sé, nos escriben desde México también, quizás Irlanda, no sé si lo querrá decir en un par de frases, si nos está escuchando por ahí, porque me parece muy importante lo que ella plantea, y sin duda vamos a dejar abierta la invitación para siguientes desayunos.
No sé si Landa nos escucha, pero bueno, si no, tomamos su saludo desde México, y que también nos habla de situaciones invisibilizadas también con lo que ocurre con comunidades indígenas y también cómo la determinación social de la salud ha ido afectando los distintos territorios. Enrique, palabras finales, quizás, reflexiones. Que ha estado muy interesante y que habría que fomentar la continuidad de esto, Carlos, pero que terminado el problema este de la pandemia, continuemos con este trabajo de integración crítica de nuestros países, porque la universidad no se va a transformar por lo que hagan los sectores de conducción de la universidad. La universidad se va a transformar igual que en el 18 por lo que desde abajo suba hacia arriba. Y en la sociedad pasa exactamente lo mismo. Es necesario que las comunidades hagan oír su voz y sigan con paciencia y con tosudez, con tenacidad, insistiendo hasta que los poderes políticos tengan que aceptar la realidad y actuar como corresponde. Yo creo que en Chile se avecina un cambio político importante que no se está dando nada más que porque la pandemia lo ha ayudado al gobierno para atajar la marea que se le venía encima, pero apenas termine la pandemia eso va a resurgir y espero que tenga éxito. Tenemos que mancomunarnos en el esfuerzo de cambiar nuestra región hacia lo positivo y hacia lo que beneficia a la sociedad y a los seres humanos. Y atajando el poder político y el poder económico en todo lo destructivo que tiene. Esa sería mi... Muchas gracias, Enrique. Y sin duda, nos queda un camino pendiente por recorrer. Estamos ahí con la idea de fortalecer también estas potencialidades que tenemos, estos saberes que tenemos en Latinoamérica que son tremendamente ricos también de vivirlo y experimentarlo. Carolina, te agradezco, siempre es muy grato también conversar contigo, reflexionar y quizás invitarte a unas palabras finales también como para ir cerrando. Bueno, me quiero despedir dándoles las gracias a ustedes por este espacio, por estar siempre abriendo puertas y ventanas para poder dar a conocer la realidad que vivimos en las zonas de sacrificio, que ojalá pronto comiencen a denominarse zonas con necesidad de recuperación. Y ojalá pronto podamos vivir lo que decía el profesor de poder trabajar conjuntamente todos en cada una de nuestras trincheras, seguir aportando para que podamos vivir de una manera digna y feliz, sobre todo. Así es que les doy las gracias y ojalá, bueno, yo sé que vamos a seguir en contacto y espero de verdad que después de que pase esta pandemia salgamos todos a la calle con mucha fuerza para poder cambiar Chile y darnos cuenta de que todo esto que hemos estado viviendo no nos gusta, no nos hace bien y que no es normal vivir como vivimos, sobre todo con tanta vulneración de derechos humanos, ¿cierto? Que nos cruza y nos atraviesa a todos los chilenos y chilenas en todas las esferas. Así es que espero que ese sueño se haga realidad, que nos alcance la vida para poder vivir así, pues, y si no, desde nuestros pequeños espacios, generar todo lo posible para que eso ocurra. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carolina. Bueno, yo en particular agradecer al equipo de salud mental también, siempre muy comprometido con facilitar los procesos y también un poco llevar lo que es la experiencia de la salud mental comunitaria en colegios y en los distintos espacios donde también aprovechamos de formar estudiantes.
Darle las gracias también a Felipe y a Danae, que nos compartieron su arte. Muy, muy hermoso sus intervenciones, un poco para que lo sigan también a través de las redes, a Felipe Martínez y a Danae Smith, quien también son parte de Merquén y otros grupos musicales de acá en Chile. Y agradecer también al Movimiento de Aguas y Territorios, que constantemente también están reivindicando las luchas en los distintos espacios vulnerados, donde también no solamente los derechos humanos, sino también los derechos de la naturaleza. Carlos, siempre contigo es un gusto compartir. Además, agradecer al colectivo Apañe, quien nos facilitó su ilustración, que también nos hizo mucho sentido desde esa integración latinoamericana, desde el vivir en comunidad como también formas de resistencia. Así que, Carlos, no sé, palabras finales también, darte las gracias. Nos vemos en el próximo desayuno. De atención primaria y a CITRIT, que también han estado presentes en distintas actividades que hemos ido realizando. Chao, chao. Nos vemos en el próximo desayuno de escuchar Caleidoscopio de la Salud. Nos vemos. En la Universidad de Chile. Chao, chao. Enrique, un abrazo a Argentina, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Un abrazo. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias, Flora. Gracias, a ti, Ricardo.